cirujana de pie y tobillo del Instituto Médico La Floresta, del Centro Médico Santa La Trinidad, especialista en medicina y biomecánica deportiva del pie y el tobillo, y nos va a estar hablando hoy acerca de las lesiones osteocondrales del astrágalo. Posteriormente tendremos una discusión de caso. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Jenny, Francisco, Estefanía, por la invitación. Vamos a trabajar aquí con esto que nos ocupa hoy, lesiones osteocondrales del astrágalo. Es un tema que siempre ha estado sujeto a debate y recientemente mucho en cuanto a que con el tiempo han ido cambiando ciertos conceptos que antes se manejaban han evolucionado en el tiempo. Han evolucionado en el tiempo también en función de la disponibilidad de ciertos biomateriales, de ciertos elementos de reparación que hoy en día se usan que antes no se usaban. Vámonos por una cosa rápida de qué son estas lesiones osteocondrales del astrágalo, que son las que nos ocupan. Hay que pasar porque el 60% del astrágalo está cubierto de cartílago, con lo cual es susceptible a estas lesiones en una buena parte de su extensión. Y el astrágalo, como todo, tiene un tema que es la vascularidad, que es un tema importante no solo para las lesiones osteocondrales, sino para cualquier lesión del astrágalo. El astrágalo es un hueso con una vascularidad, no diríamos pobre, pero una vascularidad bastante limitada. Con lo cual su capacidad de regeneración, tanto para este tipo de lesiones como por cualquier otra, es una capacidad bastante limitada. Normalmente su nutrición se da de ese cartílago del astrágalo, se da por vía de líquido sinovial y por difusión del hueso subcondral. Otra de las cosas que lo hace susceptible a lesiones es su espesor. Si lo comparamos con cartílagos de otras articulaciones mayores, como puede ser la rodilla, como puede ser la cadera, el cartílago del astrágalo está, según el estudio de Shepherd, entre 0.7 y 1.2 milímetros de espesor, comparado con el 1.5 2.6 que puede tener una rodilla o que puede tener una cadera, con lo cual lo hace susceptible a que cualquier trauma o cualquier lesión sea mayor en él. ¿Por qué razón puedo tener lesiones osteocondrales del astrágalo? Siempre se ha hablado y siempre se dice de que puede venir de forma inherente a la persona, no adquirida, en forma de una osteocondritis disecante. Como podemos ver, según los estudios de Bauer, de hace muchísimos años, estamos hablando de 1987, la osteocondritis disecante del astrágalo representa un 0.09% de este tipo de lesiones. Normalmente afecta la segunda década de vida. Muchas veces pasa de forma sintomática y se descubre cuando el paciente tiene un traumatismo, cuando el paciente tiene cualquier cosa, le haces un estudio radiológico de ese tobillo y dice, oye, mira, tienes una lesión osteocondral en sus distintos niveles. ¿Por qué? Porque se mantiene asintomática. Importante, la mayoría tienen origen traumático, y esto desde el punto de vista de nuestra formación y para los residentes de posgrado es importante que lo tengan claro. Es decir, lesiones osteocondrales es igual a traumatismo u origen traumático previo. Estadísticamente, 50% de los esguinces de tobillo hacen algún tipo de lesión del cartílago en sus distintos, como dijimos, en sus distintos niveles. 73% de las fracturas de tobillo tienen algún tipo de lesión del cartílago, y después les voy a presentar un trabajo que hizo hace unos años Hinterman y Ragazzoni al respecto,
De estas lesiones, normalmente el 94% se ven en el domo lateral y un 62% en el domo medial. Esto es un poquito cómo se representa de manera burda, porque con una lesión a nivel del ligamento interno y en el B del ligamento externo, pues eventualmente tengo un trauma, es decir, el hombro del astrágalo asciende, tienes una lesión por compresión contra la tibia en el aspecto lateral aquí, la tibia en el aspecto medial aquí, y tienes una lesión en ese hombro, sea en el hombro medial o sea en el hombro lateral. Esto es válido para las lesiones agudas e igualmente válido para las lesiones crónicas. En el caso de las lesiones crónicas te genera inestabilidad, esa inestabilidad te genera un desbalance en la alineación de la articulación y eso hace que tengas zonas de más presión y esas zonas de más presión van a conducir a que tengas una degradación de ese cartílago. Ok, ya sé un poco la historia de las lesiones osteocondrales, que tengo que pensar eventualmente en esas lesiones osteocondrales o cuándo tengo que pensar en esas lesiones osteocondrales. Las lesiones osteocondrales, si no las tienes en la cabeza, no las vas a diagnosticar, porque los signos y síntomas realmente y el examen físico es bien, salvo en casos muy particulares, en casos ya de lesiones importantes, son inespecíficos. Es decir, es una persona que te va a venir con dolor, inflamación y rigidez en la articulación. La rigidez puede ser relativa, es decir, puede tener mucha rigidez, puede tener poca rigidez. En cuanto al aumento de volumen de la inflamación, igualmente también puede ser mucho y puede ser poco, con lo cual dolor, inflamación y rigidez puede ser cualquier cosa en el tobillo. Una cosa que se le suma a esos síntomas es que aumenta con la carga de peso. Es decir, si esa persona no está haciendo carga de peso, tiene usualmente menos dolor que cuando está poniéndole carga a ese tobillo. Ya en estadios un poquito más avanzados, es la persona que te dice, oye, yo a veces, además de la inflamación y el dolor, siento que ese tobillo como que se me tranca. O puedo sentir en un momento dado un clic, es decir, yo muevo el tobillo y siento como que algo me brinca en el tobillo, o llega un momento en que de repente no puedo mover el tobillo y se me desbloquea. Eso puede existir, pero no necesariamente frecuente. Importante cuando estás hablando con la historia de traumatismo. Y al examen físico, lo que son las maniobras eventualmente de provocación. Haces maniobras de inestabilidad, haces maniobras de cajón. Una cosa que es bien importante, por ejemplo, cuando tú estás examinando al paciente, llevas el pie con el tobillo a flexión plantar y palpas los recesos mediales y laterales. Eso normalmente es molesto, pero no es doloroso. Y si en un momento dado, cuando estás en esa posición, tú palpas el medial o el lateral y tienes dolor, y cuando llevas el pie a flexión dorsal, es decir, lo llevas a extensión completa, que estás cambiando la presentación de esa cúpula astragalina y vuelves a tocar en el mismo receso y el dolor que tenía antes no lo tiene, ¿por qué? Porque escondiste la lesión, pues eso es una cosa que eventualmente puede ser sugestiva de que esa lesión existe. Como les dije antes, pueden ver aquí abajo este estudio del 2000 de Hinterman y Ragazzoni. Ellos revisaron alrededor de unos 300 casos de fracturas de tobillo. Las hicieron asistidas por artroscopia, es decir, hicieron la reducción de la fractura asistida por artroscopia. Y ellos encontraron que en más o menos un 78% de los casos tenías algún grado de lesión del cartílago interarticular, sea del astrágalo, sea de la tibia, sea del peroné. Y de ese 78%, prácticamente el 90% eran lesiones del cartílago articular del astrágalo. Entonces, importante la historia del antecedente traumático para tenerlo en la cabeza. Lo examiné, digo, mira, vale, puede tener algún tipo de lesión que estoy sospechando del astrágalo. ¿Qué le hago?
lo más fácil y lo que normalmente uno le hace es un estudio radiológico simple, AP lateral y mortaja, desde el 59, fíjense que es muy viejo. Tenemos una clasificación para radiología simple de las lesiones osteocondrales, que es la clasificación de Bern, que son 4 tipos, lo pueden tener aquí a la derecha. Sin embargo, tienes que tener una lesión importante para que la veas. Es decir, ver en un estudio radiológico simple un tipo 1 es complicado. Un tipo 2 también, ya un tipo 3 y un tipo 4 pues es mucho más sencillo, pero básicamente lo que verías radiológicamente, una radiología simple lo verías en un tipo 3, un tipo 4. Aquí tenemos un estudio radiológico donde vemos en la lateral lo que sería un tipo 3, porque esta lateral es esta misma medial y podemos ver 2 cosas. Fíjense cómo aquí yo lo veo que estaría relativamente contenido con un pedículo anterior, pero si lo veo en la P, puedo ver cómo está levantado. Inclusive tengo un fragmento aquí hacia el receso lateral de ese paciente. Vamos. Con lo cual nos lleva a cuál es el estudio más adecuado para este tipo de lesiones a la hora de examinar. Pues definitivamente está entre la resonancia magnética y la tomografía, siendo la resonancia magnética mucho más sensible. Y hoy en día lo que pasa es que aquí en Venezuela no lo tenemos disponible, pero hay estudios de resonancia magnética que me dan tal definición que yo puedo en un momento dado medir grosor del cartílago y no necesariamente veo una lesión con ausencia de cartílago como normalmente se ven en las que vemos aquí, sino puedo ver zonas donde ese cartílago viene con una dimensión y se va afinando y eso es un estadio de una lesión osteocondral. Entonces estamos hablando de que la resonancia magnética nos da, según este estudio publicado, un 96% de sensibilidad contra un 81% de una tomografía. Si tienen que escoger uno de los estudios, pues obviamente nos vamos a ir por la tomografía, por la resonancia, disculpen. La tomografía en un momento dado la podríamos usar si tenemos alguna duda con algún fragmento grande a la hora de decidir si ese fragmento grande es susceptible de curetearlo, limpiarlo y volverlo a poner en la zona, pero básicamente si tengo que escoger un estudio, el estudio sería definitivamente la resonancia. Tenemos 2 clasificaciones, la clasificación de Anderson para resonancia a la izquierda y la clasificación de Ferkel para tomografía en la derecha. Si las ven, tienen cierta similitud. Básicamente, lo que me hablan son de si tengo o no tengo quiste, si tengo lesiones con fractura condral y si esas fracturas condrales están desplazadas o no. Aquí podemos ver una resonancia con una lesión condral a este nivel en la sagital y aquí en la coronal podemos ver la misma lesión sagital pero en el plano coronal. Con lo cual, examen físico, después del examen físico, maniobras de provocación. Maniobras de provocación, le pido un estudio, normalmente, primer estudio, un estudio radiológico simple, y si realmente yo estoy pensando en una lesión osteocondral, como estudio único, si lo tuviese que pedir, sería la resonancia magnética. Diagnostiqué la lesión, es decir, ya tengo la lesión, la estadié y digo, bueno, ¿ahora qué hago? Aquí es donde la cosa se pone más bonita y más complicada, porque la verdad que si bien hay un gol estándar, si bien hay como un consenso mundial, también
hay mucho de la mano del cirujano, es decir, hay como dibujo libre en esto un poquito, ¿no? Entonces, pero vamos a irnos con lo que sería la academia. A la hora del manejo hay que tomar en cuenta el grado de la lesión, la cronicidad, es decir, si es aguda, si es crónica, si tiene síntomas o no, porque es importante. ¿Por qué? Porque lesiones asintomáticas usualmente son de tratamiento conservador. ¿Qué es el tratamiento conservador en este caso? Es la inmovilización con una ortesis suropédica, supresión de carga y control radiológico. ¿Por qué? Porque con eso, bueno, estoy dejando que ese hueso subcondral sane. Al sanar ese hueso subcondral, pues eventualmente el aporte sanguíneo o el aporte de nutrientes, ese cartílago que está por encima de ese hueso subcondral debe mejorar, y si eso mejora, debe mejorar la lesión. ¿Cuánto tiempo en esas lesiones asintomáticas les voy a dar tratamiento? Esa inmovilización va entre 6 semanas a 3 meses. Y en distintos estudios, ese manejo nos da un 50% de buenos resultados. ¿Qué son buenos resultados? Buenos resultados son que radiológicamente yo puedo ver una mejoría en el caso de la resonancia, del edema óseo que pueda tener alrededor de la lesión, de que si tengo un fragmento, ese fragmento se adhirió al astrágalo y está haciendo consolidación. Pero como dijimos que son lesiones asintomáticas, no estamos hablando de que hubo una mejoría clínica del paciente. Luego tengo qué hacer cuando paso del manejo conservador al manejo quirúrgico. El manejo quirúrgico son destinados básicamente, uno, a lesiones sintomáticas, es decir, todas las lesiones sintomáticas deberíamos eventualmente hacerle algo en sus distintos niveles. Ya vamos a ver cuáles son. Y las lesiones sintomáticas no desplazadas, es decir, yo puedo tener, si recuerdan la clasificación, vamos a echar hacia atrás. Yo puedo tener una lesión de este tipo, un stage 1, y no pasa nada. Puedo tener una lesión stage 3 como tal no, pero sí una inclusive 2B, y esa 2B no hacerle nada desde el punto de vista quirúrgico. Pero si yo opto por un tratamiento conservador y después de este tiempo no tengo una mejoría en el caso de las lesiones sintomáticas, ¿cuál es la mejoría a diferencia de las asintomáticas? Los síntomas, obviamente. Si yo no tengo una mejoría de esos síntomas, pues paso a el tratamiento quirúrgico. Las que sí definitivamente son de tratamiento quirúrgico, de todas, son las lesiones refractarias a tratamiento conservador, que es lo que estábamos hablando por más de 6 meses, y las lesiones agudas desplazadas. Son estas que puse aquí abajo en rojo. La anaranjada es así como un in-between entre ambas, y las amarillas son las del tratamiento conservador. ¿Qué tipo de tratamiento quirúrgico? Yo las dividí en tres grandes grupos, que son los procedimientos de reparación del cartílago, los procedimientos de regeneración del cartílago y los procedimientos de reemplazo del cartílago. Vamos a explicar cada uno de ellos. Procedimientos de reparación del cartílago. Lo que se busca es la estimulación de médula ósea. ¿A través de qué? A través de la microperforación, o en caso de que no tenga lesión del cartílago, sino sea solamente una lesión del hueso subcondral, puedo optar por lo que es el drilling retrógrado, es decir, no me meto por arriba, no me meto por el cartílago, como sería la microperforación, no me meto por
por la superficie articular como tal, sino me meto de forma retrógrada a través del hueso y hago drilling retrógrado. ¿Qué es lo que busca esto? Busca que estimular ese hueso subcondral. ¿Para qué? Para la formación de un fibrocartílago. ¿Por qué? Porque no se va a formar cartílago, se va a formar un tejido y ese tejido es colágeno tipo 1. Este colágeno tipo 1 es distinto al colágeno tipo 2 del cartílago articular. Pero ese fibrocartílago, ese pseudocartílago, es en la mayoría de los casos funcional, número 1. Número 2, nos dura el suficiente tiempo como para que haya una mejoría de los síntomas y la persona pueda seguir adelante con su vida. En estos estudios, el de Chupaiguan habla de hasta un 90% de mejoría en la mayoría de los casos. Cuando hago mi perforación, y aquí ven este número mágico que tienen aquí de 15 milímetros. Hace unos años eso no eran 15, sino eran 10. Hoy en día se extendió a 15 milímetros. Es decir, y hay estudios que avalan que sea hasta 15 porque de 15 en adelante estadísticamente cambia el porcentaje de éxito del procedimiento y de 15 hacia abajo, pues el porcentaje de éxito es importante. Como dije antes, abajo, lesión ósea, quiste con cartílago intacto, drilling retrógrado. Aquí podemos ver una lesión, lo que pasa es que aquí la estoy viendo solo radiológicamente, esta era una lesión con un cartílago intacto y se le hizo un drilling retrógrado y además de hacerle un drilling retrógrado se hizo una infiltración con plasma rico en fibrina, en este caso del hueso subcondral. Una lesión osteocondral manejada por artroscopia. Vemos que después de preparar el lecho, que es el que tenemos aquí a la izquierda, se hace la microperforación vía artroscópica intraarticular. Procedimientos de regeneración del cartílago. Habiendo dejado los anteriores, pasamos a algo un poquito más complicado, implantación autóloga de condrocitos, que son estas imágenes que podemos ver aquí, que básicamente se cosecha de la cara anterior de ese astrágalo una cantidad de condrocitos que se cultivan y después se colocan en una matriz de perióstica, que es esta que vemos aquí colocada y que después se sutura. La gente aquí en Venezuela, la gente del IBIC, hay una unidad que está haciendo cosecha de condrocitos y te dan ya la matriz perióstica con los condrocitos armados para colocarlas. Yo no la he usado, pero unos colegas de la unidad de rodillas sí la han usado en varias rodillas con bastante éxito. El problema es que la disponibilidad no es grande como todo estudio tendrías que hacerle un second look directo y una toma de biopsia de esa zona para poder saber si efectivamente esa siembra de condrocitos pegó, y eso no se hace. Es más un tema de mejoría clínica y radiológica que otra cosa. Y luego tenemos la otra, que es la implantación autóloga de matriz de condrocitos, que son condrocitos que no se implantan en una tela de periósteo, sino que se implantan en una matriz colágeno, en una matriz
Procedimientos de reemplazo del cartílago. Pueden ver aquí abajo en anaranjado lesiones de 1.5 a 3.5 centímetros. Aquí es donde entramos en todos los estudios que hablan que por encima de 1.5 centímetros el microdrilling y la microperforación eventualmente baja su efectividad en cuanto a su propiedades. Entonces, ¿qué hago yo con ese paciente? Pues son los procedimientos de reemplazo del cartílago. Entendamos que estamos en academia, no necesariamente, y eso es lo bonito de esto que vamos a discutir posiblemente con los casos, no necesariamente es lo que uno escogería en un momento dado, pero por academia es importante que entendamos que estos son los parámetros a la hora de tomar decisiones. Entonces, estos procedimientos de reemplazo del cartílago son básicamente dos: mosaicoplastia o transfer de injerto autólogo, lesiones de 1.5 a 3.5, normalmente se hacen en lesiones del hombro astragalino. Luego tengo los alinjertos osteocondrales, que los uso para lesiones de mayores de 3.5 centímetros, es decir, de 1.5 a 3.5 uso la mosaicoplastia o el injerto autólogo osteocondral, y en lesiones mayores de 3.5 me debería ir con un alinjerto osteocondral. ¿Qué tipo de alinjerto? Un fresco congelado es lo que eventualmente mejor podría ir. Si es un fresco completo, pues mucho mejor, pero eso es difícil de acceder a eso. Y luego, por último, tengo esto, que es el trasplante de cartílago juvenil particulado, PJ-CAT. Eso, y ya lo vamos a ver en el caso clínico que les voy a presentar, es una cosa que tenemos aquí en Venezuela disponible. Y bueno, no les puedo hablar del resultado porque son pacientes que tienen poco tiempo de seguimiento, pero bueno, hasta ahora se ven bastante bien en cuanto a su evolución. Aquí podemos ver a la izquierda lo que sería la mosaicoplastia. La mosaicoplastia es básicamente es un sistema, el OATS, que es patentado por la gente de Artrex. Son unos plugs de uno del sitio donante, uno del sitio donador. Se saca cartílago eventualmente puede ser del mismo astrágalo. Yo prefiero sacarlo de la porción no articular de la rodilla, y sacas un plug, y ese plug tiene, que es como un cilindro, tiene hueso subcondral y tienes cartílago autólogo encima. Haces a nivel de la lesión del astrágalo, haces ese mismo túnel, ese mismo plug, y simplemente es como que lo colocas, que son estos elementos redondos que vemos aquí. Colocas ese cartílago con ese hueso subcondral en ese mismo sitio. A la derecha, estas fotos no son mías, obviamente, podemos ver un fresco congelado donde se hizo un injerto para una lesión de más de 3.5 centímetros. Simplemente tallas en el injerto o sacas en el injerto y luego tallas la lesión en el astrágalo del paciente. Normalmente, para hacer esto, cuando vas a pedir los injertos, la gente que te suple el injerto, que te proporciona el injerto, te pide estudios imagenológicos de ese astrágalo con ciertas mediciones para tratar de enviarte un astrágalo que tenga las características de forma lo más cercanas a el que tú vas a trasplantar. ¿Por qué? Para tratar de mantener la convexidad y los bordes de ese astrágalo lo más exactos posibles. Esto lo tenemos en Venezuela y es la matriz de cartílago hialino juvenil, que es el que se usa para hacer ese trasplante. Este trasplante de cartílago lo puedes hacer
para lesiones igual menores de 1.5 centímetros. Entonces, tú puedes eventualmente, y es lo que nosotros hacemos, combinar una microperforación, es decir, preparar el lecho y una microperforación con este injerto de cartílago hialino. Esto es un organigrama, y disculpen que esté en inglés, pero esto es un organigrama de cómo académicamente se deben manejar estas lesiones osteocondrales. Yo tengo una lesión osteocondral y vamos a la izquierda. Si la lesión es menor de 1.5 centímetros, estamos hablando de estimulación de médula ósea. En pacientes donde la lesión es mayor de 1 o 1.5 o cualquier revisión, tengo tres opciones. Si no se extiende al hombro, pues, y no hay quistes subcondrales, tienes todo el ASI, el MASI y el PJ-CAT. Si tienes quistes subcondrales, pues entonces habla del OAT, que es la mosaicoplastia, o el ASI. En la zona del hombro tienes el OAT o tienes el allograft, y si tienes un quiste muy grande, pues entonces estás hablando de que ahí sí no tienes que irte por otra cosa que no sea el allograft. Si en esta lesión tienes un cartílago intacto, pues entonces estamos hablando únicamente del drilling retrógrado. Entonces, si vemos aquí, esto es básicamente, no tiene que ver con tiempo, con cronicidad, con sintomatología, sino esto es básicamente en función de los tamaños de la lesión, la presencia o no de quistes y si tengo o no tengo ese cartílago intacto. Aquí vemos un poquito lo que es la progresión de los pies de las corredoras de maratón a lo largo de la vida, desde que empiezan hasta que ya llevan 100 maratones, pasan de un pie relativamente bonito a un pie que parece el de un oso. Muchas gracias por su tiempo, y yo creo que esto es importante ahorita que vamos a discutir los casos clínicos. En esa discusión es donde se va a sacar más de este tema. No sé si hay preguntas de esto ahora y después pasamos a la presentación de casos clínicos o qué quieren hacer. Okay. Buenas noches, doctor. Ante todo, muchísimas gracias. Sí, hay una pregunta. ¿Con quién estoy hablando? Carlos González. Oh, ok. Carlos. Doctor, pregunta el doctor José Manuel Hernández, desde el punto de vista conservador, ¿no considera infiltraciones? ¿Qué infiltra en caso de hacerlo? Sí, fíjate. De hecho, hay estudios en función de las infiltraciones, y hay estudios comparativos en cuanto a lo que se infiltra, que básicamente lo que se infiltra es o ácido hialurónico o PRP. Eso es controversial porque hay estudios que dicen que sí funcionan y hay otros estudios que dicen que realmente no hacen nada. Los estudios que dicen que sí funciona, lo que se han hecho es comparar ácido hialurónico con plasma rico en plaquetas, con PRP. Y esos estudios lo que sí hablan es que hay al final del tratamiento, es decir, el resultado final del ácido hialurónico y del plasma es el mismo. Lo único que cambia son los tiempos donde se ve ese resultado, siendo en el plasma rico en plaquetas, en el PRP, más rápidos que en el ácido hialurónico. Respuesta de si yo lo hago, no, yo no infiltro ni ácido hialurónico ni plasma rico en plaquetas para lesiones condrales
del tobillo para el manejo conservador, que no es un manejo conservador porque estás invadiendo la articulación, no le estás haciendo una artroscopia, no la estás abriendo, pero estás igualmente abriendo una articulación, estás haciendo una punción. Ok, doctor. La otra pregunta es, en el contexto de la inestabilidad lateral, ¿opera la inestabilidad y la lesión condral o solo la inestabilidad? Obviamente, si ese paciente está inestable y esa inestabilidad lateral es la causa de la lesión osteocondral, sí, la respuesta sí tiene que operar la inestabilidad, además de la lesión condral. Y lo otro, partiendo de la base que toda reparación de una inestabilidad lateral pasa por una artroscopia previa. Es decir, por protocolo yo no hago ninguna inestabilidad sin hacerle una artroscopia previa, así no haga la inestabilidad vía artroscópica. Es decir, yo puedo hacer una artroscopia vía abierta por cualquier técnica. Igual antes le hago una artroscopia, hago una limpieza, reviso el cartílago y si hay una lesión del cartílago la reparo. Si fuese al revés, es decir, si tengo una inestabilidad y tengo una lesión osteocondral ya diagnosticada, pues con más razón todavía. Ok, doctor. La siguiente pregunta es, ¿dónde se consigue el PJ-CAT? ¿Dónde se consigue el PJ-CAT? El PJ-CAT es el procedimiento, ese allograft de cartílago se llama CAM, C-A-M, aquí lo tienen. CAM por Cartilage Allograft Matrix. Es de la gente de MTF y lo está trayendo a Venezuela la casa comercial Pienca. No los tienen en grandes cantidades, los hemos usado aquí 2 o 3 cirujanos, uno en rodilla, yo en tobillo y creo que alguien más lo ha usado por ahí. Y bueno, nada, estamos haciendo la experiencia de este procedimiento. Obviamente, esto, como lo dije antes, lo acompaño en los pacientes donde le hago microperforación. Ok, doctor, le hacen otra pregunta la doctora Grady Guzmán. Buenas noches. En lesiones asintomáticas de menos de 1.5 centímetros igualmente, inmoviliza y descarga peso por 6 semanas hasta 3 meses. Bueno, eso es lo que dice el protocolo. Mínimo 6 semanas y puede llegar hasta 3 meses de inmovilización y descarga. Obviamente, no es que le vas a decir, mira, te inmovilizo y vente en 3 meses. No, tú lo inmovilizas y le vas haciendo controles periódicos desde el punto de vista radiológico para ver cómo ha sido la evolución. Doctor, otra pregunta que me llegó aquí al Y privado. en función de eso determinas el tiempo final. Comparación, doctor, desde el punto de vista de su manejo, esta pregunta, bueno, está un poco medio mal hecha, pero yo también la voy a como acomodar un poquito, porque también es una inquietud. Con respecto a la presencia de lesiones en el hombro medial y en el hombro lateral del astrágalo, ¿qué consideraciones toma usted sabiendo, bueno, ya lo que sabemos de que generalmente las laterales son traumáticas y están asociadas a peor pronóstico, las mediales son de, digamos, menos peor pronóstico, para no decir mejor? Entonces la pregunta real es, ¿qué toma usted en cuenta a la hora de, digamos, establecer un tratamiento quirúrgico de una lesión lateral versus una lesión medial, o las trata las dos por igual? Fíjate, partiendo de la base que normalmente las lesiones mediales son por inestabilidades laterales. Las laterales normalmente, y es lo que, para que lo vean aquí, y las laterales por lesiones mediales. Normalmente las laterales tienen un franco origen traumático donde ese astrágalo le metió un trancazo arriba a la tibia, al plafón tibial, y las mediales usualmente, las que se presentan con mayor frecuencia, tienen más características de cronicidad. Aquel paciente que tiene una inestabilidad lateral
de tobillo por un esguince, hace ese desbalance biomecánico de la articulación y empiezan a tener ese tipo de lesiones. Salvo que haya eso, una lesión grande desplazada, las trato por igual. Y las trato por igual, ¿cómo? Por eso dije, cuando me fui aquí a este flujograma de cómo se trata. Y eso lo hemos comentado en varios congresos, no solo aquí en Venezuela, sino a nivel mundial. ¿Tú qué haces? O sea, tú tienes una lesión de 2 centímetros. Ajá. En el hombro medial. Pasaste los 15 milímetros, que es el gol estándar. Tú te vas de una vez de cabeza con una mosaicoplastia, que implica abrir una rodilla con la morbilidad que eso proyecta. De hecho, hay estudios solamente de la morbilidad de la rodilla en mosaicoplastia, ¿okay? Con lo cual es una cosa frecuente. Vas a abrir una rodilla con la morbilidad de eso, número 1. Segundo, vas a hacer una osteotomía de maléolo medial para acceder a ese hombro para poder hacer la mosaicoplastia, número 2. Entonces, si bien la academia te habla de esos 15 milímetros, el consenso de la mayoría es: yo le hago una artroscopia, limpio, microperforo y veo. Ajá, ¿y qué pasa si tú entras y haces una artroscopia, limpias, microperforas y sigues con los síntomas? La respuesta es: le vuelvo a hacer otra artroscopia, vuelvo a entrar, vuelvo a limpiar. ¿Por qué? Porque normalmente cuando entras en lesiones, estamos hablando más grandes de 15 milímetros, puede que no la hayas cerrado completa. Es decir, puede que ese fibrocartílago, ese colágeno tipo 1 que se hizo ahí, no te haya llenado completo el defecto, pero en la mayoría de los casos lo hizo más pequeño. Y al hacerlo más pequeño, muchas veces cuando tú entras con una segunda artroscopia y lo tratas de la misma manera que tú trataste la primera vez, lo terminas de cerrar. Entonces, lo que pasa es que aquí estamos hablando de que para un posgrado de traumatología y para unas personas en formación, eventualmente tú tienes que hablar de academia, tienes que hablar de los gold standard, tienes que hablar de lo que todos los estudios y todos los trabajos dicen. Pero en este tipo de lesiones hay como una flexibilidad entre los que hacemos pie y tobillo de manejarnos en los bordes de las indicaciones. Entonces, yo normalmente, ¿qué hago yo? Yo les hago independientemente del diámetro de la lesión, a menos que sea una lesión, como dije, que sea extremadamente grande. ¿Y qué es extremadamente grande? Mira, de 3 centímetros para arriba. O que haya un fragmento. Yo normalmente hago artroscopia y hago microperforaciones de ese paciente. Y desde hace un tiempo para acá, a eso le estoy sumando el injerto de condrocitos juveniles. No sé si contesté tú la pregunta, que tú también tenías esa duda. Sí. Bueno, Miguel, es que... Ya, dime. No, tranquilo. Continúa, Carlos, continúa. No, ya, Frank, listo. No, el hecho, porque prácticamente me quitaste las palabras de la boca la pregunta que te iba a hacer, porque prácticamente cuando nos reunimos es eso, pues, todavía es esa discusión entre los 15 y 20 milímetros que hacemos, y al final sí, todo que el mundo que dice, si lo hace, que si no lo hace. Sí, y al final todo el mundo se cae a la mentira de no, que si por debajo de 15 y que si por encima de 20, pero creo que Pero eso es mentira, Francisco, porque tú y yo hemos estado, no solo aquí en Venezuela, sino con gente
afuera. Sí, es lo que te digo. Y en todos lados es lo mismo. Y en todos lados es lo mismo. Así. Es así. Ahora, mi pregunta es, Miguel, porque creo que lo importante de estas reuniones y primero que nada agradecido por tu disposición y por tu tiempo que nos has dedicado a estas actividades de la unidad del pie y apoyarnos en esto. Y creo que lo importante a ustedes por la invitación. Creo que lo importante es conocer de la experiencia de quienes más, valga la redundancia, tienen experiencia en esto. Lo que acabas de mencionar, el hecho de que el paciente sea deportista o no, ¿también lo tomas en cuenta o sigue siendo tu misma conducta en este tipo de lesiones? Bueno, obviamente en un paciente deportista, como para cualquier lesión de pie y tobillo, cambia un poco el approach, en función de lo que quieres y de lo que quiere el atleta. Los manejos de las lesiones en atletas son concertadas, son concertadas porque son a la carta con el atleta en función de el momento del atleta, en función de el momento histórico de competitivo que tenga, si tiene una competencia antes, después, entonces la vas adaptando. Pero, por ejemplo, si nos vamos a la academia, tú agarras y tienes un atleta profesional con una lesión de 2 centímetros, tú le vas a hacer una mosecoplastia. En ningún sitio le van a hacer una mosecoplastia a ese tipo. O sea, eso no existe. A ese señor le van a meter un artroscopio, lo van a limpiar, lo van a microperforar, le van a poner injerto de cartílago y ya está. Aunque la academia diga lo que diga. Y eso se lo preguntas a gente que maneja, porque nosotros aquí, y sin menospreciar a nuestros deportistas, nosotros manejamos deportistas profesionales, pero hay gente que maneja deportistas profesionales que valen cientos de millones de dólares. Entonces, tú les preguntas a ellos y no te hacen esto. Es más, en algún momento discutiendo esto con alguien que no es cirujano de pie y tobillo, pero es artroscopista y le mete el artroscopio a todo, que es Nick Van Dijk, que es un tipo que ha escrito y reescrito y recontraescrito y reescrito. Y él ha sacado trabajos en relación a esto, y cuando tú le preguntas, se ríe. Se ríe, ¿por qué? Porque cuando tú lo cuestionas, te dice, sí, bueno, eso eran los resultados al principio, hoy en día hacemos otra cosa. Con eso te están diciendo todo. Obviamente la escuela americana es un poquito más rígida que la escuela europea. La escuela europea es un poquito más liberal a la hora de experimentar y hacer cosas un poquito fuera de la academia. Los americanos van un poquito más by the book, pero inclusive los americanos yendo by the book, pues no es algo rígido como ese flujograma que yo acabo de poner, que es el estricto. De acuerdo, gracias, Miguel. Una última pregunta, y considerando que tenemos residentes en la audiencia, cuando haces las microperforaciones, esto es más tema de técnica y tu experiencia, ¿sigues esa regla de los 3 a 5 milímetros de espesor entre una microperforación y otra? ¿Hasta cuándo perforas? ¿O sigues la regla de hasta 5 milímetros de profundidad o hasta que salga Fíjate, la grasa? yo uso estos pics que podemos ver aquí. Y este pic tiene esta medida, que es este cambio de la punta con el mango, básicamente. Eso te da el espesor que uso en cuanto a la profundidad el espesor no, en cuanto a la profundidad de la microperforación. Y sí, básicamente tienes
tienes que dejar, lo que pasa es que, Francisco, en una artroscopia, medir exactamente 3 milímetros entre una perforación y otra, técnicamente es complicado. Sí tienes que tomar la precaución de verlo desde arriba y que la siguiente perforación le puedas dejar una pared entre una y otra, porque si no, básicamente lo que estás abriendo es un gran hueco. Entonces, sí, se toma la previsión de dejar un tabique entre una perforación y otra. Si ese tabique mide 3 milímetros o mide 2, sinceramente yo te digo que yo no sé cómo medirlo, pues, ¿no? Es complicado tener esa medida. Ya es un poco de ojo y experiencia y de más o menos tener la distancia en la cabeza, que para los residentes lamentablemente no la van a agarrar, sino haciendo y abriendo huecos, porque no hay otra. Es así, es así. Gracias. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Vamos a iniciar la sesión de casos. Ya una vez que usted está compartiendo su pantalla, si quiere, entramos de una vez en los casos clínicos. A ver. Sí. Ok. Ya han visto parte de las imágenes porque está en la presentación. Esta chica fue la última que hicimos. Ya debe tener, tiene unas 3 semanas más o menos de operada. Hoy en día es una paciente femenina de 16 años que me consulta por dolor y aumento de volumen con la actividad en tobillo izquierdo. Eso, como dijimos inicialmente en la presentación, eso puede ser cualquier cosa. Sí dice que progresa y empieza con el tiempo. Esto sucedió desde que yo la vi la primera vez hasta que la operamos. Y eso pasó más o menos unas 4 semanas, 5 semanas desde la primera consulta hasta que la paciente estuvo operada. Progresa a presentar sensación de bloqueo o clic en la articulación. No tiene ningún antecedente traumático reciente. No hay deformidad. Cuando le haces el examen físico, un edema leve. No hay inestabilidad ligamentaria. Discreta limitación de rango funcional. Y hay dolor a la palpación del receso del tobillo, el lateral. Aquí es el estudio radiológico. Esta radiología es una radiología de 5 años previo al momento de su consulta. Es decir, si tenía 16, esta radiología es de cuando tenía 11 años. Ella va en España, vivía en España, sufre un esguince, entonces una gente que son diplomáticos, sufre un esguince, la llevan a la emergencia, la ven en la emergencia, y en la emergencia le dicen que tiene una epifisiolisis de peroné, y esa epifisiolisis de peroné es un Salter-Harris tipo 2. Ayúdenme, compañeros, si alguien ve una epifisiolisis del peroné Salter-Harris tipo 2. ¿Qué hacen con ella? Obviamente en el estudio radiológico también ven la lesión osteocondral. Esta lesión osteocondral la catalogan como un tipo 2 radiológicamente, es decir, por radiología simple. Y en la tomografía, que no la tenemos, la tomografía de ese momento, habla de 2 lesiones osteocondrales, una sin desplazamiento y otra con desplazamiento del fragmento en el hombro lateral. Yo asumo, porque no tengo la
no tenemos eso. Y si yo puedo ver este estudio radiológico lateral, yo aquí no veo dos lesiones osteocondrales. Yo veo una sola lesión osteocondral donde simplemente se levantó el fragmento, y ya van a ver la retroscopia de ese tobillo. Se levantó este fragmento y tengo otro fragmento que se fue para el receso lateral, aquí, que es el que tengo aquí. No son dos lesiones, sino una sola lesión. ¿Qué hicieron en ese momento? Inmovilización y seguimiento. Y aquí quiero que abramos la discusión para todos los presentes. Sin leer esto, ¿qué fue lo que hicieron en ese momento? Una niña de 11 años que viene después de una lesión traumática de tobillo con esa lesión a la radiología. Y imaginemos por el informe que le hicieron una resonancia y nos habla de dos lesiones osteocondrales, una con un fragmento contenido y la otra que está desplazada. ¿Qué le harían ustedes? Francisco, te voy a poner en camisa 11 horas. Bueno, a ver. Es una niña muy pequeña. Lo que me preocupa es el tiempo que tiene de la evolución y es no estamos hablando de ahorita. Estamos hablando de a los 11 años. Hoy en día tiene 16 y está operada. Pero a los 11 años, mira la lesión. Mira cómo está levantado el fragmento aquí y aquí. Si nos vamos a la academia, esto no era de tratamiento conservador, porque es una lesión con desplazamiento del fragmento. ¿Tienes el estudio del informe? Ponme otra vez el estudio del informe, lo que informaron Lo que informaron fue epifisiolisis de peroné, Saltegiris-Harris tipo 1, lesión osteocondral de la superficie medial del astrágalo tipo 2 por radiología simple, y tomografía reporta dos lesiones osteocondrales, una sin desplazamiento, otra con desplazamiento del fragmento de más del 30%. Eso no lo puse, pero era lo que ponía en la lesión. No tengo la tomografía de ese momento, lo que tengo es el rayo X. Vamos a hacerlo entretenido, Francisco. Pero sin duda. Dime qué hubiese hecho y lo hablamos. No, es que sin duda, es que la imagen lateral, si vemos la imagen lateral, prácticamente, claro, esto es a muy grosso modo, pero al menos el 20% de la superficie articular. Tú vas a decir que, tú piensas que inmovilizándola 3 semanas, 6 semanas, 3 meses, quitándole carga, ese fragmento va a pegar. No creo. Yo en este caso, fíjate que inclusive si nos vamos agresivo. Si nos vamos a la lateral, fíjate que aquí, mira, fíjate el reborde del subcondral, que si te pones capcioso y si te pones tonto, puede tener hasta cierto grado de esclerosis ya para este momento. Sin duda. Yo sí tal vez hubiese estado por un tratamiento crítico. Ahora esto fue postraumático. Yo no te estoy oyendo bien, Francisco. No sé si soy yo o es todo el mundo. Aló, ¿me escuchan? Ahora sí. ¿Me escucha? Sí, Fran. Esto fue... sí, ahora sí te escucho. Voy a apagar la cámara para ver si tengo mejor cobertura. ¿Esto fue postraumático? Esto fue descubierto postraumático. Es decir, ella tuvo una inversión, se inflamó, dolió, la llevaron para la emergencia. Cuando llegó para la emergencia, le hicieron un estudio radiológico, vieron esto
y su diagnóstico fue epifisiolisis grado 1 de peroné más lesión osteocondral como descrita. Mira, yo me iría por un tratamiento quirúrgico y evaluaría el grado de estabilidad de ese tobillo, pensando de que tal vez haya un grado de inestabilidad, porque si lo hay, no hago nada solo reparando la lesión contraria. Ok, ¿pensarías que esto haya podido ser alguna osteocondritis disecante en un momento dado? Que ya venía así o que simplemente se rompió con el traumatismo, se le fue el fragmento? ¿O dirías que esto es agudo de esa inversión forzada de ese tobillo? No, pienso que es agudo. No Okay. no es una zona muy común por una osteocondritis y de hecho es muy raro allí. Ok. Jenny, ¿tú qué harías? A ver, Doc, yo estoy de acuerdo con Francisco en que tampoco lo trataría conservador. Primero, me parece sospechoso, es un fragmento muy grande, pero yo estoy de acuerdo con usted que sí hay un reborde con mucha malicia que hace pensar que no fuese tan agudo. Tiene razón Fran en la ubicación, pero yo creo que quizá el paciente ya tenía el antecedente y casualmente lo descubrieron, pero en cualquier caso, yo creo que yo intentaría una artroscopia, yo creo, por lo menos para mirarlo y limpiarlo, porque casi está intraarticular ese fragmento. ¿Alguien en la audiencia que difiera de esa Hay dos comentarios en la audiencia, el doctor porque obviamente en España no lo vieron así. En España y en Estados Unidos, ojo, pues la vieron primero en España y después la vieron en Estados Unidos. A ver, en la audiencia el doctor José Manuel opina artroscopia y la doctora Guzmán dice que no cree que fue traumático, que creo que no fue traumático, hallazgo casual por la inversión. Ok. Doctor, ahora le pregunto... Bueno, el hecho es... Ajá. Ok, doctor, le pregunto lo siguiente. Evidentemente usted lo vio cuando tenía 16, tengo entendido, ¿no? Cuando tenía 11, yo la vi no lo vio. Cuando tenía 16. Ok, no. Entonces, le pregunto yo lo siguiente, doctor. Imagínese que usted le llega a este caso con 11, como usted bien dice, la tomografía reporta lo que reporta. Le pregunto, ¿usted adicionaría una resonancia magnética a ver cómo está el estado de ese hueso subcondral, si hay algún grado de edema óseo que nos pueda... Sí, claro. Nos pueda hablar de una lesión, o como le llaman algunos cuando están en discusión, lesiones frías o calientes para tomar decisión? ¿Eso le cambiaría su pronóstico? Sí, claro. O sea, mejor dicho, su pronóstico, no, su toma de decisiones. Pues yo estoy de acuerdo con realmente todo lo que no, pero me daría datos de academia para de repente poder tener una idea de cómo va a evolucionar o si de repente necesito ayudarlo con algún otro elemento, pero yo igualmente con 11 años, con este tipo de lesión, con esta tapa levantada, con un fragmento aquí atrás, no lo hubiese tratado de manera conservadora. En su momento. Sí, como tampoco lo traté 5 años, de acuerdo. 5 años después. Y a eso es mi pregunta, y a eso voy con la pregunta de que, ok, ¿importa el hecho de que hubiese sido agudo o crónico en la conducta? Fíjate, si nos vamos, volvemos a lo mismo, si nos vamos a la academia, es un fragmento desplazado. Es un fragmento libre, un fragmento desplazado. Fragmento desplazado es igual a manejo quirúrgico. Exacto, estoy de acuerdo. O sea, entonces, viendo esa lesión y el tamaño de la lesión. Creo que aquí el catch, la duda de esta paciente es la edad. Que de repente mucha gente puede decir, 11 años, le voy a hacer una artroscopia.
Bueno, no se la hice a los 11, se la tuve que hacer a los 16. Pero esto no era una cosa que se iba a resolver sola. Y tuviste una niña 5 años con dolor de tobillo. Y ya van a ver, y bueno, van a ver el fragmento. Ok, entonces, este paciente, inmovilización y seguimiento, en su momento, yo la veo y esta resonancia sí es de ahora. Fíjate, y contestando tu pregunta de la resonancia, lesiones frías, lesiones calientes, edema, o no edema, Carlos, fíjate que yo la veo aquí, veo básicamente la zona de lesión aquí, la ves en esta supresión grasa en la coronal, sí puedes ver un poco de edema del hueso subcondral a la lesión, pero el resto del astrágalo se ve bastante normal. Y si vemos aquí en la axial, vemos que es una sola lesión. En esta paciente cometí el error de, si la ven aquí, fíjese que si yo divido el astrágalo, esta es una lesión que por la resonancia se veía más posterior de lo que sería el centro del eje del astrágalo, con lo cual inicialmente le entré por una artroscopia posterior para hacérselo por vía posterior. Nunca llegué a la lesión por vía posterior, tuve que voltearla y hacerle la artroscopia anterior. Entonces, ¿qué hicimos? A la izquierda esto es entrando, esto ya es la anterior, puedo ver todo el cartílago en las condiciones que estaba, como el probe se hundía en el cartílago. Disculpen que las imágenes, la edición es muy mala, pero es reciente y nuestra camarógrafa fue un desastre. En la de la derecha, vamos a ver, fíjense el fragmento. Mira, vamos a echar un poquito para atrás. Fíjense el tamaño del fragmento, cómo va levantando y va saliendo. Si voy adelante, esperen. Después de limpiar, esto es lo que queda una vez de haber quitado todo el cartílago y fibrocartílago malo que tenía arriba, porque realmente era un tejido fibroso de reparación con unos fragmentos óseos, pero estaba completamente despegado. Hacemos la preparación de ese lecho, el afeitado de los bordes, hacemos la microperforación, podemos ver aquí cómo después de hacer la microperforación se logra un sangramiento de ese lecho de la lesión. Aquí usamos el CAM lo mezclamos con un plasma rico en fibrina, con una malla de fibrina, una pega de fibrina, lo mezclamos y por esta cánula se hizo la inserción guiada por vía artroscópica y se rellenó la lesión. Disculpen la falta de nitidez, vienen mejores fotos, pero se rellenó, esta era la lesión que veía en roja antes, se rellenó con esa matriz de injerto de cartílago. Ese es el caso que les tenía para esta noche, que es un caso reciente de algo distinto, porque ya ahí estamos haciendo la mezcla de las microperforaciones, de la artroscopia con el injerto cartilaginoso. Yo tengo una pregunta, doctor. Cuéntame, para usted. En este caso, y dos también.
Vale, en este caso, ¿cuánto tiempo deja esta paciente en descarga y cuándo empieza la rehabilitación? Fíjate, yo por protocolo las dejo 6 semanas inmovilizadas, es decir, sin carga de peso y sin movimiento del tobillo. ¿Para qué? Para que en ese tiempo, y hay distintos estudios que te hablan de 6 semanas, otros te hablan de 8 semanas, tú debes tener una estabilización de ese primer fibrocartílago lo suficiente como para que al darle movilidad, no te vayas a levantar, no vayas a levantar la tapa, vamos a llamarlo que le pusiste. Para darle carga, es decir, yo a las 6 semanas le quito la inmovilización y empiezo el movimiento sin darle carga, le pido un estudio de resonancia, veo cómo está el hueso subcondral, si hay edema, si no hay edema, cómo ha cicatrizado, y en función de eso le doy carga o no le doy carga, porque la carga sí te puede matar el fibrocartílago que estás haciendo ahí, o en este caso lo que yo espero que sea cartílago, porque bueno, porque le estoy poniendo un injerto de cartílago. Okay. Antes de eso, ni siquiera ultrasonido, TENS, nada de eso. ¿O sí? No. Tobillo inmóvil. Ok, gracias. Tobillo inmóvil. Sí, en este caso... Las primeras 2-3 semanas puede ser en un yeso, después le puedes poner un walker y ese walker se lo puede quitar para cosas puntuales, pero no una fisioterapia como tal. Sí, le puedes trabajar drenaje linfático, le puedes trabajar de repente ciertas cositas, pero nada de movimiento del tobillo. ¿Cuánto fue, Miguel, la medición, o cuánto te dio la medición de la lesión en la resonancia? Fíjate, cuando saqué hubo una discrepancia de la resonancia como te digo, sí salieron fragmentos óseos de ese lecho. La medición en la resonancia, estábamos hablando de prácticamente, cuando hicimos la medición, de 23 milímetros. Eran 23 por 12. Era más larga que ancha. Cuando sacamos y limpiamos, lo que pudimos sacar con un fragmento, que si era uno de los pedazos de cartílago con fragmento, ese fragmento medía más o menos unos 9 milímetros medidos con la regla en vivo, pero en resonancia la lesión eran 23 por 12. Ahora, Miguel, si no hubieses tenido el CAM, en este caso, ¿solo te hubieses conformado con las microperforaciones o hubieses hecho otra cosa? Sí, de entrada la microperforación. Y menos a una niña de 16 años. Porque ¿cuál es la opción? O sea, si estoy por encima de los 15 milímetros, estás en el hombro, la opción es una mosecoplastia. Por eso la pregunta, pero en este caso, yo creo que yo también hubiese hecho lo mismo. No. O sea, realmente hacerle, aunque no hubiese tenido el CAM, aunque no hubiese tenido ese recurso, y aunque desde el punto de vista de la academia eso era una mosaicoplastia, igualmente le hubiese hecho una artroscopia con microperforación, debridado, todo lo que se hizo, sin haberle colocado el injerto. ¿Alguien con una idea distinta? Desde el punto de vista quirúrgico, no lo sé. Alguien de repente te dice, no, yo le hubiese hecho de una vez la mosaicoplastia. Otra cosa que hay que tener en cuenta, no es del hombro medial, es del hombro lateral. Yo no sé, Francisco, si tú has hecho mosaicoplastias del hombro lateral,
pero técnicamente son bastante más complejas, con más morbilidad que las del hombro medial. Entonces, no solo es el hecho de la mosaicoplastia per se, sino que le estás añadiendo una morbilidad adicional por el hecho de ser del hombro lateral. Es así. Bueno, vamos a... ¿Alguna pregunta a alguien, Carlos? No sé. No, por acá todo bien, doctor. En aras del tiempo vamos a continuar con los casos clínicos. Chévere. Vamos con lo siguiente. Voy a compartir pantalla. Ok, ¿me avisan cuando vean la pantalla? Ya se ve. Ok. Bueno, Perfecto. los casos clínicos míos no son muy distintos de los del doctor, sin embargo los traía como manera de concientizar la asociación que existe entre la inestabilidad lateral y las lesiones osteocondrales del tobillo. ¿Ok? Tenemos números que van desde el 68, 65, 54, hasta máximo de 74% de asociaciones de lesiones osteocondrales del talo con la inestabilidad lateral. Entonces es un número importante a tomar en cuenta. Como bien decía el doctor Sánchez Rubio, siempre que tratemos una inestabilidad lateral, debe venir acompañada de una artroscopia. ¿Okay? De eso estamos claros, y aunque en una de las charlas que tuvimos recientemente con el doctor Santiago Guerrero, el doctor decía que no a todas les hacía artroscopia, yo donde me formé con el doctor Ortega usábamos mucho la artroscopia y de verdad que vemos muchas lesiones que de pronto... Pero es que Santiago Guerrero hoy en día las está haciendo percutáneas, las inestabilidades. Sí, pero él decía que no metía el artroscopio antes. Sí. Sí, de hecho nos mostró la técnica y súper interesante. Entonces, bueno, entramos en materia y este primer caso es una paciente femenina de 41 años de edad. Importante acá. Su antecedente de importancia, o dos de los antecedentes de importancia que me llamaron a mí la atención. Lo primero era tenía una cura operatoria de inestabilidad lateral de tobillo. Ya les voy a mostrar un poco las imágenes para entender la técnica que realizaron. Y lo otro pertinente positivo, importante, era obesa, o es obesa todavía. Consultaba por dolor en la cara anterolateral de tobillo, de fuerte intensidad, más o menos un año de evolución, recibió tratamiento conservador, fuera de la fisioterapia que tuvo después de la inestabilidad. En algún momento consultó por dolor, lo trataron de manera conservadora y pues consultó con nosotros en la unidad aproximadamente, sí, como un año y 2 meses posterior a la primera cirugía, por persistir el dolor. Entonces, yo creo que está más que claro los estudios radiológicos que ya el doctor Sánchez Rubio nos explicó. Decidimos decantarnos por la resonancia magnética de tobillo. Fíjense que estos son los hallazgos que conseguimos acá. Entonces, vemos en el corte axial esta lesión osteocondral de tobillo. Su medición en el diámetro mayor fue de 10.3 milímetros. ¿Okay? En el corte sagital vemos que la lesión se extendía más o menos, creo que eran 6 milímetros en el hueso subcondral. Y fíjense esta imagen importante que tenemos acá en el calcáneo. No me voy a poner toda la tomografía, toda la resonancia, sin embargo les puedo comentar que la técnica que realizaron... de la reparación, sí, ¿no? Fue de la reparación. Entonces la reparación fue únicamente a expensas del peroneo calcáneo. No tenía cicatrices anterolaterales que puedan sugerir que hicieron alguna reparación de la estabilidad del peroneo astragalino anterior. Desde el punto de vista patomecánico, en teoría debería estar este ligamento roto antes de romperse. Y tiene como un osteofito anterior en el labio anterior de la tibia, ¿no? Exactamente. Entonces, en el corte sagital vemos, digamos, una lesión. Si la vemos con detenimiento, podríamos ver hasta una fractura del cartílago en 2 partes. Si la vemos como una imagen en espejo ahí. Sí, parecía una imagen en espejo en la tibia. Entonces, bueno, entramos a quirófano
con la decisión de la artroscopia anterior de tobillo para un tobillo articular, para una resección de osteofito anterior, y bueno, ver qué era lo que era esta lesión osteocondral que teníamos dentro. Entonces, le pregunto, doctor Sánchez Rubio, antes de entrar, el tratamiento es súper obvio, sin duda, porque ya lo comenté, le pregunto, ¿cuántos de los pacientes que han acudido usted a consulta han tenido una reparación de ligamentos laterales previa a una lesión osteocondral, independientemente de que la tuvieran antes o no? Le pregunto de lo siguiente. Es decir, un paciente, ¿cuántos pacientes que tienen lesiones osteocondrales vienen ya operados por inestabilidad? Exacto. Claro, no, sin saber, bueno, si la tenían antes y no la trataron o... Sí, ese es el punto. El tema es que obviamente el público o la casuística de pacientes que de repente vemos nosotros en la unidad, tanto la Floresta como la Trinidad, por eventualmente de alguna manera haber una buena cantidad de referencias, son casos malos, pues vamos a llamarlo de esa manera. Me refiero a pacientes previamente operados, pues, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, sí se ven con frecuencia pacientes con cirugías fallidas de inestabilidades laterales con lesiones condrales. Y ahí es donde tú te preguntas, y yo creo que la pregunta está en de qué lado tiene la lesión ese paciente que viene con esa cirugía fallida. Teóricamente, si tú tenía una inestabilidad y le hiciste una cirugía de inestabilidad y falló esa cirugía de inestabilidad, ese es un paciente que sigue teniendo esa inestabilidad lateral, con lo cual la lesión osteocondral debería ser del lado medial. Exactamente. Y fíjate que aquí la tienes lateral. Y los que yo he recibido, la mayoría son lateral. Entonces tú dices, esa lesión osteocondral es consecuencia de la inestabilidad o iatrogénica de la reparación de la inestabilidad. Exactamente. Nosotros lo planteamos desde el siguiente punto de vista: el paciente no tenía artroscopia previa, tenía únicamente una reparación lateral de tobillo. Entonces, bueno, dada, digamos, esa manera de manejar la inestabilidad, inferimos que esta lesión era previa, que esta lesión puede haber venido con el traumatismo inicial, ¿okay? Y que esta lesión era susceptible a tratamiento. Entonces, esperamos encontrarnos un cartílago inestable, y eso fue, dejamos mostrar un poquito las imágenes. Esta última imagen muestra un ligamento peroneostralino anterior que no está muy bendito, pero desde el punto de vista clínico, yo diría que estaba sumamente estable este tobillo, diría que está un poco rígido, pero me parecía que la inestabilidad estaba resuelta. Sin embargo, habían componentes intraarticulares, como ya los vieron anteriormente, que hacían que este paciente persistiera con el dolor. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Como bien usted decía, doctor, a veces las imágenes no son las mejores, uno está concentrado en el artroscopio, pide que tomen las imágenes, bien sea al residente, el fellow o la enfermera, y bueno, conseguimos imágenes. Sale cualquier cosa. Sí, de una calidad, bueno, difícil de entender a veces. Sin embargo, bueno, aquí se puede apreciar cómo con el probador vimos la lesión osteocondral bastante inestable. Vemos que el cartílago estaba, o sea, el hueso subcondral estaba completamente desnudo, y esto fue lo que conseguimos dentro una vez que utilizamos el probador. Y fíjense lo que comentaba el doctor Rondón, qué técnica utilizamos. Esta vez alquilamos un artroscopio, bueno, el paciente alquiló un artroscopio cuyo, digamos, el aparato para microperforaciones. Era un aparato que lo ha utilizado no sé si usted lo ha utilizado, doctor, única vez en este caso, que es como, digamos, como una punta de artroquer que tiene un botoncito y baja un pico que hace un drill de manera mecánica. Y nos fue muy bien. Controlamos bien la profundidad, pues ya viene como medido y no es este típico pico percutido que quizás a veces lo podemos pasar un poco más de la marca láser, y sobre todo
esos picos que traen las casas comerciales que tienen 1000 cirugías encima y no sabemos bien la profundidad, ¿no? Porque pierden la marca láser. Entonces, bueno, este es el resultado final. Sí, bueno, ahora a esta distancia fuera 3 milímetros, como bien usted dice, eso se gana haciendo. Y es difícil, Eso es difícil. de medir. Claro. Pero bueno, la doctora Jara les puede comentar un poquito de cómo evolucionó la paciente, porque al principio... Y te sangró, y corroboraste el sangramiento después Sí, de haberlo hecho. Sí, sí, sangrado y eso bueno... eso es importante porque si no sueltas, y desde el punto de vista de la academia, desde el punto de vista de los residentes, o sea, si no sueltas ese torniquete y ves si esas perforaciones, porque muchas veces en esas lesiones crónicas tienes un hueso subcondral tan esclerótico que entras, puedes hacer la perforación y le das y no sangra. Sí. Y si no sangra, no hiciste nada. Exactamente. Y bueno, a veces inclusive gotas de grasa las logramos ver artroscópicas. Sí, las gotas de grasa, bien. Que también vienen acompañando la sangre. Entonces, bueno, al principio la paciente no evolucionó, digamos, tan bien, se la asociamos un poco a la obesidad, a la cronicidad de la lesión y de pronto quizás algo de pensamiento, sobre todo en mi parte, quizás sí habíamos fallado en algo, pero bueno, la doctora Jara les puede comentar el resto de la evolución que y te pregunto algo que yo, por lo que me estás contando, por el sitio de la lesión y por el sobrepeso que me estás diciendo de la paciente, ¿esa paciente tenía un valgo de retropié? No, era más No tenía un pie plano, no tenía un valgo de retropié, porque eso es una de las cosas que hay que considerar en esas lesiones de hombro lateral y en pacientes que de repente tengan un índice de masa corporal elevado. Que si tienes un valgo de retropié, eso va a tender a ser así. Claro. Y vas a seguir teniendo una zona de repente de un poquito más presión arriba y eso a veces te conlleva a que el resultado no sea inicialmente el esperado. Cuéntame cómo fue. Fíjese, justo por eso le preguntaba cuánto tiempo dejó inmovilizado a su paciente, porque nosotros hicimos lo que se hace siempre, dejamos inmovilizado creo que hasta 6 semanas, pero yo pienso que quizá esta paciente debimos haber alargado, considerando el peso, la paciente muy alta y pesada. Entonces, luego de que la reinsertamos, rehabilitación, no sé qué, ella seguía teniendo dolor, entonces dimos como un paso hacia atrás, de volver a inmovilizar, de volver a la descarga y esperar. Y entonces en ese momento fue, o sea, varios meses después de la cirugía, como de casi 6 meses después de la cirugía, fue cuando ella empezó a presentar, a presentar mejorías francas. Ya en este momento no tiene absolutamente nada de dolor, feliz con su pie, pero fue como un poquito echar para atrás y volver a empezar la descarga para darle chance. De repente no tenía estabilizado todavía la cicatriz. Eso puede ser. Pues. Francisco. Carlos, una pregunta. ¿Tuviste la oportunidad de revisar, porque en la resonancia tenías como una imagen en espejo en la tibia, y este caso me parece interesante por eso, porque a veces es muy raro conseguirnos esa imagen en espejo. ¿Tuviste la oportunidad de reparar, ver la tibia, si había lesión, la reparaste? Sí. No, sí. De hecho, no recuerdo si esta fue mi segunda o tercera lesión osteocondral y como la hice en el hospital, bueno, usamos muchísima agua y me dio tiempo a revisar el tobillo por todos lados. Y lo primero que fuimos a buscar fue eso, porque sabíamos que la lesión osteocondral del talo estaba y buscamos arriba a ver si realmente teníamos una lesión en espejo y no, el cartílago estaba bien estable arriba. Abajo sí estaba... No le tuviste que hacer un drill de osteofito arriba tampoco, ¿no? En el labio anterior de la tibia. Le hice un drill al final, le hice un drill anterior con la fresa para un osteofito anterolateral que tenía. Y digamos que no era un base hipertrófico, pero sí había fibrosis en el hombro lateral. Y bueno, también lo resecamos en esa zona para evitar pinzamiento de partes blandas. Después, obviamente, abriendo con una sinoviectomía bastante amplia
porque no nos dejaba ver completamente el domo astragalino, la cantidad de sinovitis que había anterior, sobre todo más hacia la zona lateral. Entonces, bueno, este es el caso que quería mostrarles de cómo va de pronto analizando las cosas en retrospectiva, y les muestro otro caso analizando las cosas en el momento en el cual vemos al paciente por primera vez. Este es un paciente masculino, 39 años de edad. Antecedentes de importancia, 15 de repetición, era basquetbolista, o es basquetbolista, digamos, de fin de semana. Trabaja como camionero en Polar. Y bueno, aparte de su deporte de fin de semana, hacía bastante actividad diariamente en su trabajo de manera física. Y bueno, nos consulta por dolor en la cara anterolateral del tobillo, de pronto no tanta sensación de inestabilidad, pero sí dolor franco. Y como bien usted decía, doctor, yo creo que desconozco la sensibilidad y la especificidad de esa maniobra, pero realmente los pacientes con lesión osteocondral, ese examen físico en flexión plantar máxima y en flexión dorsal, de verdad, genera dolor y nos hace pensar cuando estamos viendo ese dolor inespecífico, porque realmente el dolor, o por lo menos los pacientes que yo he visto, sí, es impresionante cómo, ¿no?, cambia de una posición a otra. O sea, de estar en una posición, lo palpas y te miran con una cara que te quieren asesinar, y después cuando le cambias la posición y lo vuelves a palpar, cero, pues, ¿no? Entonces, a mí eso me ha resultado como, yo tampoco tengo el número de la especificidad, pero me ha resultado bien certero a la hora del examen físico. De hecho, me parecería que la especificidad aumenta quizás un poquito más con las lesiones mediales, que ese punto blando es más fácil de palpar. Sí, y de verdad que sí. O sea, cuando lo haces realmente que hay una lesión osteocondral, yo no diría que el 100% de las veces, pero diría que un porcentaje alto de los pacientes con lesiones osteocondrales que han consultado, bien sea a la clínica o al hospital, han tenido esta maniobra positiva, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hicimos con este paciente? Nos fuimos por la resonancia magnética. De verdad, disculpen que no tengo la imagen sin la medición. Esta imagen es de un formato de historias que yo tengo guardado de mis pacientes en la computadora, y no tengo la resonancia completa, son solo las imágenes que tomé cuando le mandé el informe al seguro. Pero bueno, en el corte sagital podemos ver, si apreciamos con quizás un poquito de malicia y detenimiento, cómo la hiperintensidad de señal varía, o la intensidad de señal varía hacia hiperintenso en este corte sagital, y podemos ver la extensión de la lesión en el hueso subcondral, lo cual me hizo pensar que esta era una lesión aguda asociada a uno de los múltiples E15 que ha tenido este paciente, ¿no? Entonces, en el corte coronal podemos ver, o digamos, o cotejar un poquito lo que vemos en el corte lateral. Sin embargo, yo no veía tampoco una lesión desde el punto de vista del cartílago que fuera tan importante, y uno de los planteamientos que yo me hice con este paciente fue un fresado retrógrado, pensando que el cartílago me lo pudiera conseguir que tenía indemne. El cartílago estaba contenido. Pero bueno, realmente la cuestión es otra. Me conseguí esta lesión de cartílago gigante, inclusive sin necesidad de empezar a curetear la lesión. Y posteriormente, bueno, una vez cureteada la lesión, decidí utilizar, este es el punzón que uso actualmente, que es percutido. Como ven, la marca láser se medio aprecia, digamos, terminando aquí. Yo trato siempre de hacer un poquito más de la marca láser, porque es donde me da seguridad y consigo sangrado de manera óptima cuando hacemos estas lesiones. Y básicamente el resultado posterior es este. Ya déjenme ver. Les voy a compartir otra parte de la pantalla. Y bueno, esta era la inestabilidad previa y la inestabilidad post, ¿cómo se llama? Post Brostrom. Y le pregunto, o sea, hacía esto para preguntarle a usted, doctor, cuando hace estas inestabilidades asociadas a lesiones osteocondrales, ¿cuál es su técnica de elección? Me imagino que será la misma que en toda inestabilidad, ¿no? Pero ¿cuál es su técnica de elección? Bueno, el doctor Kassen siempre en todos los congresos me pone a mí del otro lado de la palestra, porque sabe que yo no comulgo mucho con el Bostrom. Y mi
split, si bien es el gol estándar a nivel mundial, mi pensamiento del Bostrom es el siguiente. El Bostrom, básicamente agarras una cicatriz, un pegote de cicatriz y lo vas a imbricar para hacer estabilizar un lateral. Luego hacen la modificación y básicamente lo que te sostiene la estabilidad es el retináculo extensor. Luego vamos, y cuando hago Bostrom lo hago artroscópico. Yo no hago Bostrom abierto, hago Bostrom artroscópico. ¿Por qué? Porque al final del día lo que estás agarrando es el retináculo y en masa lo estás llevando para estabilizar ese lateral, que es básicamente lo que haces con el abierto, con lo cual toda esa técnica del abierto de que agarras, disecas el ligamento. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de abrir un receso lateral para hacer un Bostrom. Díganme si ustedes consiguen un ligamento que ver y que disecar. No, lo que consigues es un masacote de tejido ahí, que lo cortas y lo haces el flap, llámalo con las anclas, con lo que sea. Entonces, al final del día, entras a los puntos y haces esa imbricación, que es esa reparación. Yo soy más de reconstrucciones anatómicas, ¿okay? Yo normalmente me voy con injerto autólogo o con aloinjerto y hago la reconstrucción de ese ligamento con tornillos de biotenodesis. Y recientemente, de un tiempo para acá, en pacientes que tienen demandas rápidas de reincorporación al día a día, estoy usando una cosa que tiene la gente de Arthrex, que es el internal brace. Y lo estoy haciendo con el internal brace. Que la única ventaja que te da son los tiempos de volver al ruedo, vamos a llamarlo de esa manera, los tiempos de inmovilización, los tiempos de recuperación de ese paciente. Pero si no tengo un problema de recuperación de ese paciente, yo normalmente te hago una reconstrucción anatómica con injerto semitendinoso del paciente o el injerto. Okay. Bueno, no hago Bostrom. No, Francisco es de la escuela del otro caso y lo he visto y claro, compartido quirófano y hacemos esa técnica. Si Gabriel estuviera ahí, se estaría haciendo el harakiri en este momento. Pero bueno, es parte de la discusión. Él a Bostrom y yo doy reconstrucción anatómica y él me dice y yo le digo, entonces ahí entramos. Una vez llegamos y le dije, Gabriel, si tú te rompes un ligamento cruzado, ¿tú le tiras puntos al ligamento cruzado? No. ¿Cuál es la diferencia con el complejo lateral? Entonces ahí entramos en esa discusión. No, que no es lo mismo. Le digo, bueno, está bien. Sí, este fue el último caso que hice de donde usé Bostrom. A raíz de este caso, hice una rigidez subtalar importante. Yo creo que apliqué mucho. ¿Con el Bostrom? Sí. Y desde ese día decidí que más nunca hacía Bostrom. Ahora uso internal brace. ¿Qué hace? Internal brace. Me gusta mucho el internal brace. Solo. Bueno, aplico algo ahí sí. Aplico algo ahí de las partes blandas, trato de no aplicar tanto el retináculo, pero me ha ido bien con el internal brace. Okay. Es que el internal brace va chévere. La verdad que el internal brace va bien. Ojo, le estás dejando toda la estabilidad a un elemento inerte que no se va a integrar, que se puede aflojar. Es ponerle mucha confianza a ese aparato, pues vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? Yo el internal brace lo uso para ese paciente que tiene la necesidad de estar activo por la razón que sea inmediatamente. Muchos deportistas
se lo coloco. Si no tienes esa necesidad, prefiero hacer la reconstrucción con mi injerto, con mi tenodesis. Le hago la siguiente pregunta, doctor, y Francisco, a ver, Jennifer, ¿qué opinan ustedes? Esta es una pregunta de algo que se nos ocurrió. Haciendo la última inestabilidad lateral que hicimos, yo sé que el tema es lesiones osteocondrales, pero ya que estamos hablando de esto, quería preguntarle a todos. Fíjense, yo opero con un artroscopista de hombro, que ellos, digamos que desde el punto de vista artroscópico ven todo como más sencillo, y nosotros realmente desde el punto de vista de artroscopia, digamos que somos los peores artroscopistas de la traumatología, ¿no? Somos los que menos incidencia de artroscopia tenemos en nuestra, o digamos en nuestra práctica con respecto a los cirujanos de hombro y cirujanos de rodilla. Y él me preguntaba, Carlos, ¿qué opinas tú? No, los de cadera tienen menos que nosotros. Ah, bueno, sí es verdad, los de cadera. Y es que yo odio tanto la cadera que para mí es inexistente. Entonces, como me comentaba Carlos, ¿qué opinas tú si el próximo paciente le hiciéramos un injerto de palmaris longus aplicado, y porque realmente digamos que el trayecto entre el peroné y el astrágalo no es tan largo y pudiéramos aplicar varias veces el palmaris longus y hacerlo con 2 tornillos de interferencia? Ahora le pregunto a usted, doctor Sánchez Rubio, ¿qué usted hace con semitendinoso gracilis? ¿Qué espesor le da a este tendón cuando lo coloca? 6, 7 más o menos. Depende del tamaño del peroné y depende del tamaño del astrágalo. Trato de lo más grueso sin que me haga pinzamiento. Y lo más grueso que me permita, obviamente, el túnel que le voy a hacer a el peroné y el túnel que le voy a hacer al astrágalo. Ok. ¿Tú, Francisco? Porque el del calcáneo realmente importa poco. Sí, ese sí. Pero el del peroné y el de porque si se lo haces muy grueso a un peroné muy fino, eventualmente se te va, hasta que eso integra, que siempre tienes algo de juego, lo vas a fracturar. Sí. Y bueno, lo mismo te puede pasar en el astrágalo, y eso sí es la torta, pues, ¿no? Entonces, no tengo una medida estándar, va a depender de el tamaño del peroné y el tamaño del astrágalo del paciente. Sí te puedo decir que siempre es más pequeño del injerto que saco. Claro. O el injerto que viene como al injerto. Una cosa que he hecho la modificación, antes lo hacía con tres biotenodesis, hoy en día uso un sistema de tie rope como el de cruzado, con un solo túnel arriba y con los 2 bajas, con lo cual me evito uno de los túneles óseos del peroné, con lo cual lo inferiorizo mucho menos, y tengo menos chance de que se me fracture, y tengo menos complicaciones de pinzamiento de los peroneos laterales cuando saco el fascículo O sea, digamos que lo aplica por el centro y ahí le coloca el botón que va detrás del peroné y las 2 asas que va detrás del peroné, salen los dos elementos, que además lo puedes hacer hasta más anatómico porque lo puedes llevar más hacia la punta del peroné, o sea, hacia el vértice del peroné con la cara anterior, y ahí puedo sacar el peroné astragaliano anterior, y si voy a reparar el peroneo calcáneo también lo saco una vez. Excelente. Muchas gracias, Doc. ¿Tú, Frank, qué opinas de los aloinjertos o autoinjertos? Bueno, tú conoces mi posición, sabes cuál es mi escuela es Brostrom. Hasta ahora no he tenido problemas con el Brostrom. Claro, no tengo mucha experiencia, creo que mi experiencia no pasa de los 50 casos, pero hasta ahora, gracias a Dios... ¿Lo haces artroscópico o lo haces abierto, Francisco? Los aprendí abiertos, he hecho uno que otro artroscópico, pero cuando tengo la posibilidad, pero me siento, si me preguntan, me siento mucho más seguro haciéndolo abierto, aunque la experiencia que he visto de muchos de los colegas cuando nos reunimos en estos congresos internacionales, de Santiago, de Sergio,
Sergio Abello, que son artroscopistas y prácticamente toda su experiencia en Boston ha sido artroscópico, es que agarres lo que agarres del retináculo, agarres te funciona. Sí, te va a funcionar. Distintamente te va a funcionar. Y bueno, hasta ahora esa ha sido mi experiencia. No tengo experiencia con aloinjertos, así no te podría dar como una opinión muy, por lo menos no muy fidedigna, pero es viable, es aceptable. Pienso que el injerto que uses, lo que creo que hay que tener en cuenta es la resistencia de ese palmaris, que sea la misma resistencia de un semitendinoso y gracili, porque precisamente ese injerto, por lo menos ese tendón, es el que ha demostrado mucha más resistencia en este tema de los injertos. Es así. Bueno, si no hay preguntas de la audiencia, creo que llegamos hasta acá. Bueno, estamos pasados del tiempo, pero creo que nos pasamos de una manera muy amena, muy divertida, muy sabroso cuando entre cirujanos de pie nos ponemos a hablar de estas cosas y bueno, nunca nos aburrimos. Podemos pasar aquí muchísimo tiempo hablando de esto y creo que no nos vamos a aburrir de este tema. Nuevamente, Miguel, súper agradecido por tu tiempo, por tu disposición en apoyarnos en estas actividades. A la orden, y gracias a ustedes por la invitación, y para cuando quieran una nueva participación, estamos a la orden. Seguro que sí. Jenny, Carlos, ¿alguna última pregunta? Sí, bueno, queríamos invitarlos la semana que viene, día martes a la misma hora, va a hablar el doctor Santiago Guerrero. Yo creo que en el continente es uno de los que tiene más casuística acerca de artrosis de tobillo y ese es el tema siguiente en nuestras charlas. Entonces ya él me había confirmado la fecha, sin embargo hay que darle los detalles y creemos que es a la misma hora el día martes, 1 de diciembre. Prótesis. Tiene una excelente experiencia con las prótesis de tobillo. Y es algo importante de verlo, pues en nuestro país no tenemos la oportunidad de la artroplastia de tobillo. Entonces, bueno, quisiéramos ver el enfoque de alguien que tiene tanta experiencia en este tema. Nos hemos quedado varias veces a la puerta de la prótesis de tobillo. Lo más cerca que me quedan han sido 3 días. Nos íbamos para Suiza con Interman, con la prótesis de íntegra, y 3 días antes de irnos nos dijeron, mira, ¿sabes qué? Ya no la vamos a traer. Pero bueno, algún día la tendremos. Así es. Bueno, doctores, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, doctor Sánchez. No, agradecer al doctor Miguel. Gracias por la invitación, Francisco, Carlos, a todos los presentes por haberme oído. Muchísimas gracias. Feliz noche a todos. Buenas noches. Igual. Buenas noches a todos. Gracias.